Muy buenos días, una bienvenida a todos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Hay algo que estamos observando a nivel mundial y es el crecimiento del abuso sexual de niños, de adolescentes, de jóvenes, y en lo que corresponde con nuestro país se han tratado de tomar medidas que tienen que ver con reglamentación, con aumentar penas, con promover a través de ciertos organismos que los niños y las niñas y las mujeres denuncien estos casos para así estar erradicando el problema. Pero en realidad lo que hemos estado viendo en los últimos años es que paulatinamente ha ido creciendo. Y esto no es de ahora, estamos hablando, tenemos el abuso sexual de tantos años antes. Es más, en la Biblia se menciona muchos años antes de que el Señor viniera y naciera allí en Belén, hace 2000 años, muchos años antes se habla del abuso sexual y ahora lo estaremos considerando. Y este tema es bastante importante ya que produce heridas en los corazones de las personas y las heridas que no sanan producen más heridas, porque el ser humano que tiene una herida emocional abierta trata de algunas maneras de disimular, de tapar, de tratar de ignorar que esa herida no está abierta y no duele. Y lo puede hacer a través del vicio, lo puede hacer a través de la promiscuidad, lo puede hacer a través de la infidelidad, lo puede hacer de cualquier de un vicio X o Y, o lo puede hacer a través de ser demasiado frío emocionalmente, o lo puede hacer a través de ser demasiado afectivo. No significa que todo el que sea afectivo tiene una herida que está tapando en su corazón, pero puede suceder casos como estos. Entonces, es bastante importante que miremos en la Escritura qué dice el Señor acerca de las consecuencias de las heridas que no sanan. Y les invito a que miremos en el segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Allí en segundo libro de Samuel, capítulo 3, encontramos al rey David y sus hijos. Vemos en el versículo 1. Hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón, su primogénito. El primer hijo fue Amnón de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Quilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y David tuvo otros hijos. Por ejemplo, aquí no se menciona a Salomón. Aquí no se menciona a Salomón. Aquí no se menciona a Tamar. Y hubo otros hijos que nacieron en Jerusalén. Entonces vemos en la familia de David que tuvo varias esposas. Algunos de esos hijos, o la mayoría entre ellos, no eran hermanos, sino de papá y mamá, sino eran medio hermanos. Por ejemplo, vemos como Absalón, y lo vemos luego en la cita que vamos a leer en capítulo 13 de este mismo libro. Absalón y Tamar eran hijos de papá y mamá, pero con relación a Amnón, ambos, Absalón y Tamar, eran medio hermanos. Tenían el mismo papá, pero diferente mamá. Y miremoslo. Y vamos a hablar hoy, el tema será la herida. La herida que nace con una obsesión. La herida que nace con una obsesión. Aconteció, capítulo 13, versículo 1.
Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Atención, aquí es la historia de una familia que ha dejado penetrar el pecado en la vida de ellos. Y tenemos Absalón y Tamar hermanos, pero también son hermanos con relación a Amnón, hijo de David. Y Tamar era una mujer hermosa. Y mire lo que pasó en Amnón, el primogénito, el primer hijo de David, el que sería naturalmente el heredero del trono de David. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Aquí vemos cómo él estaba obsesionado con su hermana. Atención, sí, lo estamos leyendo. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no oculta el pecado. La palabra de Dios quiere exponer el pecado, quiere mostrar el pecado, quiere alumbrar para que el pecado se vea y así nosotros veamos cuán feo, cuán horrible es el pecado. En primer lugar, entonces, la herida nace con una obsesión de un hermano por su media hermana, una obsesión que le tenía angustiado hasta enfermo. En segundo lugar, esta obsesión crece con un mal consejo. Miremos el versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y esta palabra astuto me hace acordar de Génesis cuando dice, pero la serpiente era astuta. La palabra astuto habla de alguien que es inteligente, que es hábil, pero que tiene propósitos, pero que tiene fines destructivos, de dañar, de pasar por encima de alguien, no importando el propósito o la manera, con tal de satisfacer, de llegar a un objetivo. Dice, Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab y este era muy astuto. Y versículo 4, este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Cómo Amnón abrió el corazón de él hacia este hombre. Un hombre que no tenía respeto, que no tenía en cuenta la palabra de Dios. Un hombre que solo quería llegar a un objetivo humano sin tener en cuenta a Dios. Como no importaba para él. Y hay un versículo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Si quiere anotarlo allí, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Dios no quiere que las personas a quien nosotros le abramos el corazón sean personas que no tengan en cuenta a Dios. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, aquel en quien puedes confiar ciertas cosas, debe ser una persona que respete la palabra de Dios, que ame a Dios. El peor error que puedes hacer es abrir el corazón a una persona que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Y lo vemos aquí, en el caso de Amnón y Jonadab. Este es el caso que Dios no quiere que hagamos. Primero, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una lucha, cuando tenemos una situación difícil, ¿a quién tenemos que recurrir? Es a Dios, a Él.
Pero en ocasiones necesitamos de un consejero, en ocasiones necesitamos de un apoyo espiritual. Entonces busquemos personas maduras espiritualmente, personas que respeten la palabra de Dios, personas que tengan en cuenta la palabra de Dios en sus vidas. Entonces, como primer lugar, se va hacia el camino de herir a alguien. Nace esto con una obsesión. En segundo lugar, crece con un mal consejo. Y en tercer lugar, se fortalece en la mente. Miremos cómo este mal consejo que le dio Jonadab. Versículo 5, y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepara delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Eso estaba diciendo, le estaba diciendo que mintiera, estaba diciendo que hiciera una obra de teatro y que engañara a su padre con el fin de que su hermana fuera a su lugar donde habitaba Amnón y pudiera tenerla allí en este lugar. Y mire cómo se fortalece en la mente. Versículo 6, se acostó pues Amnón y fingió, lo hizo, lo consideró, lo recibió y lo efectuó. Él hizo eso porque llegó a su mente y porque lo vio como una buena salida a lo que él quería. La Biblia dice: todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cuáles han sido tus pensamientos esta semana? ¿Han sido pensamientos de laxivia, de lujuria? ¿Han sido pensamientos de deseo sexual? Dios quiere que sus hijos y sus hijas cuiden su mente, porque lo que está en la mente termina después haciéndose. Lo que está en la mente termina después diciéndose. Cómo estás viviendo es el resultado de cómo piensas hoy. Ten cuidado de lo que piensas. Él lo consideró y lo hizo. Versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Jamás el rey pensó lo que estaba en el corazón de su hijo Amnón. Y Tamar fue allá bajo la orden del rey, su padre, a ayudar a su hermano que estaba supuestamente enfermo. Pero a continuación el tema es cómo se hiere, cómo se daña. Y es la palabra de Dios hablando. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios dejó estos versículos aquí para que nosotros los leamos, para que nosotros los consideremos, para que lleguen a nuestro corazón y para que causen impacto en nuestras vidas. Versículo 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Soy tan enfermo. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Cómo
estaría ella sorprendida, asustada, angustiada en ese momento. Jamás se le pasó por la cabeza. Versículo 12, ella dice: entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Mientras este hombre estaba enceguecido en su pecado, no tenía en cuenta a Dios, no le importaba el daño que se fuera a hacer sobre su hermana. Esta mujer estaba teniendo en cuenta a Dios cuando dice: no se debe hacer así en Israel, porque a ella le importaba el Dios de Israel, porque el Dios de Israel dijo: sed santos porque yo soy santo, porque el Dios de Israel condenó actuaciones como estas. Y ella dijo: no se haga tal vileza en Israel. Ella estaba teniendo en cuenta a Dios. Versículo 13, porque donde yo iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Él la hirió, él le hizo daño, él hizo añicos la vida de esta mujer por una necesidad que tenía del momento. No importó cuánto daño hiciera, lo que importaba es lo que él sentía y lo que él deseaba. El egoísmo jamás trae bendición. El egoísmo trae destrucción. El egoísmo trae daño a la vida de las personas que lo tienen y a su alrededor. ¿Cómo se hiere a esta mujer? Pero quiero que miremos también la crueldad en los siguientes versículos, del versículo 15 al 20. El pecado es cruel, el pecado daña. La Biblia dice, el Señor dice en su palabra, que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón del hombre, perverso. Y cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, cada uno de nosotros tiene esa capacidad de pecar, una capacidad de hacer daño. Y si nosotros no hemos hecho un daño tan grave como este, no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios nos ha guardado, es porque Dios ha cuidado nuestra vida. Versículo 15. Dice: luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Porque él realmente no la amó, él solamente la deseó sexualmente, él no la amaba, y cuando tuvo lo que quería de ella, entonces la aborreció, dice este versículo. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Versículo 16. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras sí. ¡Qué crueldad! Versículo 19. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Ella quería gritar su dolor, ella quería exponer todo lo que sentía. Había dolor, había vergüenza. El castillo y sus sueños de tener un día a su príncipe, siendo ella princesa, se vinieron abajo
por causa de un hombre egoísta que se dejó llevar por sus instintos más bajos y no tuvo en cuenta en su vida a Dios. Ella se fue gritando. Ella se fue gritando. Versículo 20, y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada. Aquí la palabra es desolada. Algunos piensan que tiene una implicación de que ella quedó solitaria, de que ella quedó sola el resto de su vida. Se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. ¿Cuánto daño recibió esta mujer? ¿Cuántas personas como ella en el mundo han sido dañadas, destrozadas, destruidas? Y tal vez alguien en este momento me está escuchando. El Espíritu de Dios está tocando su corazón. Si hay dolor en tu alma aún, si aún cuando recuerdas aquello que te hicieron, lloras, te deprimes, te enojas, te molestas, se te daña el día que recuerdas lo que te pasó, es porque aún la herida está abierta, es porque aún la herida no ha sido sana. Y Dios está hoy ofreciendo, como el médico del alma, ofreciendo salud, extendiendo sus brazos y diciéndote: aquí estoy. Quiero que me hables, quiero que me expongas tu herida, quiero que me enseñes tu frustración, quiero que me enseñes tu dolor. Yo quiero recibirlo y quiero sanarte, quiero darte completa libertad y sanidad. También, si tú estás al otro lado, si has sido un hombre o mujer que ha hecho daño a otro, si eres un hombre o mujer que por satisfacer sus deseos sexuales, por satisfacer sus deseos egoístas, ha hecho daño a otras personas, Dios está con el corazón abierto para decirte: el que a mí viene no le echo fuera, para decirte que la sangre de Jesucristo puede limpiar cualquier clase de pecado y puede darte una nueva vida, pero es necesario que te arrepientas de verdad y creas en Cristo, que hizo todo por ti, dio su vida en tu lugar. Es necesario que te acerques. Y aún si hoy estás pensando, si ha pasado por tu mente el pecado sexual, si lo estás considerando, si lo estás acariciando, Dios está diciendo: detente, aún hay tiempo de que no hagas daño, aún hay tiempo de que no te hagas daño a ti mismo. Aún hablando de la fornicación allí en Corintios, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, se hace daño a sí mismo. Estamos en un mundo que está creciendo el pecado, que está viendo las puertas al pecado sexual, donde está creciendo el daño que se está haciendo a los niños jóvenes y a los demás, aún personas mayores, abusadas sexualmente porque alguien simplemente quiso satisfacer una necesidad. Pero Dios va a juzgar el pecado. Él dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquel hombre o mujer que te hizo daño a ti, quiero decirte, un día Dios estará frente a Dios y tendrá que responder por el daño que hizo. Y la vida de ese que hizo daño no podrá ser una vida feliz, porque Dios está ahí, porque el pecado trae consecuencias, porque el pecado no trae felicidad. El pecado trae desventura.
Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios está hablando. El tema, las consecuencias de las heridas que no sanan. Quiero invitarte para terminar a leer versículos, dos pasajes, uno en Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 25. Dice, Deuteronomio 22, 25, mas si un hombre hallara en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre, y la forzare, está hablando de una violación, aquel hombre acostándose con ella, morirá. Solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo, dio voces, la joven desposada, y no hubo quien la librase. Esa persona que violó, que abusó, que forzó, según la ley en Deuteronomio, esa persona debía de morir. Eso es lo que dice Dios con respecto a este abuso de que fue objeto Tamar. Y allí en Levítico, unos libros antes, Levítico capítulo 18, versículo 11, cuando en este pasaje está hablando de no descubrir la desnudez de una persona, está hablando de las relaciones sexuales. El versículo 11, Levítico 18, 11, la desnudez de la hija, de la mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Está hablando de la media hermana, la desnudez de la hija, de la mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La ley de Dios no permitía las relaciones sexuales entre medio hermanos. Más que no permitir, quiero que miren cómo la llamaba. Versículo 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Cómo llama Dios a esto? Una abominación. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Está hablando de que serán muertas. Ese era el resultado del pecado. Una vez más, si hay heridas que aún están abiertas en tu vida, yo te invito a que hoy mismo vengas al Señor y le digas cómo te duele, lo que sientes. Dios quiere sanarte, Dios quiere librarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere darte un nuevo propósito y llenar de gozo tu vida. Y también si pecaste tan gravemente, que abusaste, que dañaste, que hiciste un gran mal a una persona, a una familia, también para ti hay una posibilidad hoy, una oportunidad de Dios de venir a sus pies y recibir de Dios perdón completo. Oramos. Dios, gracias por este tiempo que nos das, por ese tiempo precioso, Señor. Oro que si hay personas, Señor, que aún tienen heridas que no han sanado en su vida, que primero vengan a tus pies. Pero también, Señor, que también nos utilices a nosotros, tus siervos, para ayudar a personas así que puedan buscarnos si hay necesidad de esto. Pero primero buscarte a ti. Oro, Señor, para que obres en cada corazón que ha escuchado hoy tu palabra, para que estemos odiando más lo que tú odias y amando más lo que tú amas. Señor, aborrecer el pecado, odiar el pecado, odiar esto sucio, Señor, que se hace, pero amar más la santidad y la pureza, Señor, ya que ella es la que tú amas.
Gracias por tu palabra que nos das y por este tiempo, gracias. En el nombre del Señor Jesús.